Voy a hacer una oración muy importante, muy especial para aquellos que están enfermos de opresión espiritual o depresión. También para los que están enfermos, angustiados, tristes o tienen alguna enfermedad degenerativa o incurable. Esta oración es potente. Quiero que usted la escuche y la repite varias veces. En el nombre de Jesús, ahora mismo y para siempre, me consagro al llamado de Dios Padre, a la misericordia de Dios Padre, al perdón de Dios Padre, a la liberación de Dios Padre, a la conversión de Dios Padre, a la reparación de Dios Padre, a la purificación de Dios Padre, a la sanación de Dios Padre, a la unción de Dios Padre, a la protección de Dios Padre, al respaldo de Dios Padre, a la fe en Dios Padre, a la confianza en Dios Padre, a la entrega total a Dios Padre, al amor de Dios Padre, a la paz de Dios Padre, a la alegría de Dios Padre, a la felicidad de Dios Padre, a la tranquilidad de Dios Padre, al gozo de Dios Padre, al santo temor en Dios Padre, a la obediencia a Dios Padre, a la fidelidad a Dios Padre, a la lealtad a Dios Padre, a la formación de Dios Padre, al conocimiento de Dios Padre, a la palabra de Dios Padre, a las promesas de Dios Padre, a la iluminación de Dios Padre, a la ciencia de Dios Padre, a la sabiduría de Dios Padre, a la evangelización de Dios Padre, a la misión de Dios Padre, al servicio de Dios Padre, a la voluntad de Dios Padre, al tiempo de Dios Padre, a la bendición de Dios Padre, a la recompensa de Dios Padre, a la generosidad de Dios Padre, a la providencia de Dios Padre, a la prosperidad de Dios Padre, a las riquezas de Dios Padre, al éxito de Dios Padre, a los triunfos de Dios Padre, a la adoración a Dios Padre, a la contemplación de Dios Padre, a la alabanza a Dios Padre, a la gratitud con Dios Padre, a la creación de Dios Padre, a la energía de Dios Padre, a la luz de Dios Padre, al universo de Dios Padre, al poder de Dios Padre, a los milagros de Dios Padre, al manto de Dios Padre, a la autoridad de Dios Padre, al juego de Dios Padre, a la justicia de Dios Padre, a la fuerza de Dios Padre, a la mano de Dios Padre, al dominio de Dios Padre, al Espíritu de Dios Padre, a la perfección de Dios Padre, a la santidad de Dios Padre, al corazón de Dios Padre, a la ternura de Dios Padre, a la belleza de Dios Padre, a la divinidad de Dios Padre, a la llama de Dios Padre, al infinito de Dios Padre, al trono de Dios Padre, a la Trinidad de Dios Padre, al reino de Dios Padre, a la vida eterna con Dios Padre. En el nombre de Jesús, ahora mismo sello en perpetuidad esta consagración con el poder y la autoridad de mi Padre eterno y Dios todopoderoso. Amén. Esta oración es para que la vuelvas a escuchar y repítela. Te va a traer mucha paz y sanación física, espiritual, mental y emocional. Si te gustó este video, compártelo, dale like y sígueme. Más adoración, más bendición.